Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Éxodo 12, verso 1 en adelante, tiene como tema la primera Pascua. En esta porción de la palabra podemos apreciar la primera cena de Pascua que tuvo el pueblo de Israel con Dios. Podemos ver a través de esta porción de la palabra la primera celebración de Pascua que le hizo el pueblo de Dios al Señor. La palabra del Señor nos muestra y nos revela los decretos, las ordenanzas que Dios le entregó a su pueblo ese día. La palabra del Señor nos dice que ese día Dios les dio el primer mes que sería para el pueblo de Dios el primer mes del año. El primer mes del año para su pueblo. La palabra del Señor nos muestra y nos revela cada y una de las ordenanzas que Dios les entregó a su pueblo para que ese día de la celebración de la Pascua el pueblo del Señor siguiera. Dios le entregó ordenanzas ese día al pueblo para que el pueblo siguiera. Dios nos dice que estas ordenanzas el pueblo las tenía que seguir generación tras generación. En el momento que el pueblo del Señor celebró la primera Pascua, aún permanecía en Egipto. La primera celebración de la Pascua del pueblo de Dios fue en Egipto. Fue antes de partir al desierto. La palabra del Señor nos dice que mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Dios le hablaba al pueblo del primer mes en el cual se celebró la Pascua. El primer mes que el pueblo celebró la Pascua, este mes viene a ser el mes de abril. Este viene a ser el mes de Abib. En este mes que el pueblo le celebró la Pascua al Señor, en este mes fue el momento en el cual Dios envió la plaga de la muerte de los primogénitos al pueblo egipcio. Dios envió a los egipcios el mes de la celebración de la Pascua, el cual viene a ser Abib. La palabra del Señor nos dice que en este mes Dios hirió a Egipto con la plaga de la muerte de los primogénitos. Dios le dice a su pueblo
anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día del mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, Dios nos está hablando del mes de abril, del mes de Abib. Dios le dice a su pueblo que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio. Un animal por cada casa. Veamos el alimento que Dios le está pidiendo a su pueblo que consuma. Dios le está ordenando a su pueblo que sacrifiquen un cordero o un cabrito. Hay alimentos específicos que el pueblo de Dios tiene que comer. Hay alimentos específicos que el pueblo de Dios tiene que comer. Esto porque hay alimentos que para Dios son inmundos. Hay alimentos que para Dios son inmundos, contaminan al hombre. Hay animales inmundos y hay animales sanos por los cuales el hombre se puede alimentar según la palabra del Señor. Dios le dice al pueblo que anuncien a cada familia el mes del día que se le va, quise decir, a celebrar al Señor esta cena. La palabra del Señor le da a su pueblo el alimento con el cual el pueblo de Dios se va a alimentar el día de la celebración de la Pascua. La palabra del Señor le da otras instrucciones. Dios le dice, si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal, dice el Señor, según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. Podemos ver a través de esta porción de la palabra la instrucción para la cena de la Pascua que Dios le da a su pueblo. El orden de ella es el mismo orden que utiliza el mundo para celebrar la cena de Navidad, para celebrar la cena de Año Nuevo, para celebrar las cenas que el mundo celebra. Podemos ver el orden que Dios utiliza. ¿Cuál es la diferencia del orden que Dios nos da?
para que se le celebre la Pascua a el orden que el mundo le da al hombre. Dios le está dando una cena específica a su pueblo para que se pueda alimentar el día que se le celebra la Pascua. Y el mundo le presenta al hombre una cena diferente. Las carnes por las cuales se alimenta el mundo son carnes inmundas. Las carnes que utiliza el mundo para hacer la celebración de la Navidad, del Año Nuevo, son carnes a las cuales Dios le llama inmundas, como el pernil. Podemos ver que las carnes que le presenta Dios a su pueblo para que le preparen la cena son carnes las cuales Dios ha seleccionado como carnes sanas. Carnes sanas por las cuales su pueblo se puede alimentar. Carnes con las cuales su pueblo se puede alimentar. Dios le da una instrucción. Dios le dice, adicional a todas las instrucciones que Dios les está entregando, Dios le habla de la unidad que tiene que haber en esta cena. Dios le habla del compartir alimentos entre familias. Esta es la misma práctica que hace el mundo cuando prepara cenas. Daba el ejemplo de la cena de Navidad y de la cena de Año Nuevo. La cena del Señor no tiene nada que ver con la cena que le presenta el mundo al hombre. En este caso, al pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue separado para Él. El pueblo de Dios fue santificado. Hay una serie de instrucciones que Dios nos da a través de su palabra para que su pueblo se cuide. Luego de que Dios libertó a su pueblo, al pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto, Dios lo tomó para Él. Dios le entregó unas instrucciones a su pueblo, instrucciones que debía de seguir. Instrucciones, lo voy a volver a repetir, que su pueblo debe de seguir. Sí o sí. Dios le dice a su pueblo que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. El pueblo de Dios debe de permanecer bajo la esencia por la cual Dios lo ha formado y lo ha creado.